por los tiempos. Pero el tema que vamos a ver luego es cómo hacer, qué podemos hacer los padres de familia para proteger a nuestros hijos frente a esta ideología de género. Bien, ya hemos visto el marco general de lo que es la ideología de género. Ahora sí, ¿qué hacer como padres? Sé que acá hay muchos padres, hay jóvenes que debemos tener entonces claridad en ese tema. Para presentarnos y abordar el tema, está hoy día la doctora Beatriz Mejía Mori. Ella es abogada con especialización en ciencias administrativas, en administración de justicia y gestión pública, ¿no? Ejerce la defensa legal especializada en derecho constitucional, humanitario y derecho penal. Es investigadora y consultora, experta en derecho, en administración de justicia, en gestión pública y desarrollo. Realiza trabajos de investigación en varias entidades, como por ejemplo CEDRO, para el USAID, el caso Bolivia, el Defensoría del Pueblo, el PNUD, entre otros. Ha desempeñado la gestión pública por más de 15 años, ocupando importantísimos cargos, como ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión de la Reforma Judicial, directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y más cargos como directora en esta misma línea. También ha ejercido la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima. Tiene varias publicaciones, entre ellas una publicación es como la ideología del bien, y su última publicación es Caminos de Justicia para el Pueblo del Perú, economía que abre un camino de paz. Actualmente también ejerce, es presidenta del Instituto Educando para el Bien, Educabien. Bien, es un breve resumen de toda la experiencia laboral que tiene la doctora Beatriz Mejía Mori, a quien digamos y la recibimos con aplausos. Buenas noches a todos. Padre Meloni, un honor haber escuchado la exposición. Yo quería escucharlo hace mucho tiempo, pero se nos cruzaban las conferencias y bueno, el trabajo. Pero muy importante tener el informe tan ilustrado, consciente, razonado y profundamente neutral, porque a veces muchos dicen, no, es que es religioso, pues un sacerdote tiene esa posición. Pero él tiene una posición científica frente a esto y nos ha dado una explicación de cómo es que la ideología de género no tiene ninguna base científica y no tiene ninguna base biológica, es una invención. Y una cosa bien interesante, le escuché decir ahora, que no sé si alguno lo captó, dijo, hay que quitarle la careta a la ideología de género. Hay que quitarle la careta a la ideología de género. ¿Por qué es importante? Porque se reviste de frases compuestas para engañar a las personas y además tiene un uso engañoso del lenguaje mismo. Entonces ambas cosas se juntan para hacer una ficción de lo que supuestamente es la ideología de género, ocultando lo que verdaderamente es. Entonces es nuestro deber informar a la población en todo el mundo, por supuesto en nuestro país, en primer lugar, de qué es realmente lo que la ideología de género está haciendo. Y como a mí me habían encargado el día de hoy hablar de qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos. Porque la ideología de género no solamente está en las escuelas, y por si acaso los que digan, mi hijo está yendo a un colegio privado, no tengo que preocuparme, porque en un colegio particular no le van a imponer las instrucciones del Minedo, pero esto no es verdad, porque el Ministerio de Educación está yendo a los colegios particulares y con mucho poco escrúpulo moral está obligando a colegios católicos y cristianos también evangélicos a que apliquen el currículo con todo el contenido de la ideología de género. Hay padres que dicen, ya no me dejan entrar al colegio, antes los padres entrábamos al colegio, ¿por qué ahora no nos dejan entrar? Porque no quieren que descubran los libros. Los niños están prohibidos de llevar los libros a la casa y los padres tienen límites para actuar frente a todo esto. Pero la ideología de género no se acaba en la escuela.
La ideología de género está por todas partes, está en el cine, en la televisión, en las revistas, la música. Y no es que tú prendas la radio en tu casa para que escuchen tus hijos, es que tus hijos suben al micro y están escuchando la música que está impregnada de ideología de género. Y todo el sistema de comunicación y la impregnación de la cultura es una estrategia de este nuevo orden que busca hacer una reingeniería social por medio de la ideología de género y que data de muchos años atrás. No, es que tiene una actividad intensa hace 30, pero como bien lo ha puesto el padre Meloni, tiene sus prolegómenos, sus principios en los 60. Porque de lo que partió una legítima lucha femenina, la gente que está acostumbrada a manejar la vida de los pueblos y la economía del mundo, siempre está observando, qué interesante, estas mujeres están luchando por igualdad de derechos. Muy bien, yo te financio, ahora me interesa que hagas esto, ahora me interesa que publiques este libro. Y esta gente ha estado siempre acostumbrada a manejar la conciencia de las masas por etapas de la historia de la humanidad. Entonces, no crean que el nazismo salió de la cabeza de Hitler, ni que el marxismo salió exclusivamente de la cabeza de Marx, que el relativismo y que todas las corrientes de pensamiento que han marcado, incluso el hipismo, que han marcado la vida y la humanidad, fueron creación así espontánea de algún loco que por ahí se le ocurrió hacer esto. Es que esto fue fabricado en laboratorio de fabricación de fenómenos de manipulación de masas con la finalidad de provocar el efecto que provocaron en su momento. Entonces vemos que lo que está pasando ahora obedece a un plan. Y cuando yo vi el 28 de julio del año pasado decir al presidente Kuczynski que iban a emprender una revolución social por medio de la educación, yo dije, qué bueno, y nos llegó un presidente que entiende lo que hay que hacer con el país. Muy ingenuo, me alegré, porque pensé que realmente pensaba hacer una revolución social de lo bueno, que iba a cambiar por medio de la educación la cultura de nuestra nación, que necesita bastante una transformación por medio de la educación, pero no por sentido del mal, sino por sentido del bien. Y justamente cuando hemos visto después lo que se ha aplicado, entonces nos sorprendió, porque cuando nos damos cuenta de esto es en octubre del año pasado. Y en este es porque la ministra de la Mujer dijo que a partir del próximo año, o sea, 2017, se iba a enseñar desde la educación inicial ideología de género a los niños, desde la educación desde la edad más pequeña, desde los 3 años. En realidad, en el documento de lineamientos para una educación sexual integral está desde 0 a 2 años. Y hay un módulo para enseñar a desarrollar la sexualidad de los bebés menores de 2 años. Toco mi cuerpo y reconozco quién soy. O sea, el maestro le va a tocar el cuerpo a tu bebé para que reconozca quién es. O sea, locuras como esas están en todo el diseño del currículo nacional y de los planes, guías y lineamientos de educación sexual integral, y atraviesan de modo transversal por toda la currícula nacional. Al extremo que, por ejemplo, acabo de venir de Ayacucho, maestras que me cuentan que Manuela Ramos, que es una de las ONGs que forma parte del sistema que está llevando la ideología de género a todos los pueblos y a todos los maestros, y también está juntando a la población y dictándole seminarios de capacitación, entre comillas, sobre esta cosa tan horrenda como es esta ideología. Pero les están pagando 40 soles a la mano a los maestros que desarrollan un módulo de aplicación de la ideología de género a otros cursos que no sean en la educación sexual integral, porque ya está súper desarrollado ahí. ¿Y cómo es? O sea, si tú en matemáticas como maestro puedes desarrollar en teoría conjuntos, ¿cómo se aplica la ideología de género en teoría de conjuntos? Entonces, toma tus 40 soles por cada unidad. Haces una siguiente unidad, otros 40 soles. ¿Para qué? Para que los maestros estén con la necesidad que tienen, los sueldos que tienen, preocupados en desarrollar la ideología de género en todos los cursos, de modo transversal. El estilo de Montesinos. Porque yo pregunté, ¿y les pagan por planilla? No. ¿Y les dan un cheque de Manuela Ramos? No. A la mano, los 40 soles. Al estilo de Montesinos. ¿Se dan cuenta por qué? No debe quedar huella, porque esto es un gran caso de corrupción internacional que aterriza en complicidad con nuestro gobierno en una corrupción nacional, que es mucho más grave de lo que nosotros imaginábamos, porque estamos ante un caso de genocidio. El artículo 319, inciso 2 del Código Penal establece que todo acto que lesiona la integridad mental o moral de un grupo humano constituye delito de genocidio, crimen de lesa humanidad. 319, inciso 2 del Código Penal. Y esto lo están haciendo en masa, con millones de niños
a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Y por qué lo hacen? Lo están haciendo porque están obedeciendo instrucciones. Cuando yo digo, pero ¿de dónde tiene pruebas? ¿Cómo que de dónde tiene pruebas? Lean ustedes la Ley de Facultades Legislativas que le dio el Congreso al gobierno, la Ley 30506, que en su artículo 1, inciso A7, establece el fundamento por el cual el gobierno pidió facultades legislativas. Dice lo siguiente: adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es el Club de París. Y detrás del Club de París están pues estos ricos que están incentivando y movilizando toda esta agenda perversa para el mundo, imponiéndola en países donde los gobernantes están implicados en una corrupción con este grupo de poder, que les han financiado las campañas electorales. Ustedes se han preguntado de dónde sacó dinero el señor Kuczynski para hacer 10 años de campaña millonaria en todo el país. Eso tiene que ver con el hecho de que este señor Soros y todo el grupo que está con él detrás del grupo, detrás del Club de París, y que es el grupo Bilderberg, muy conocido, ustedes lo pueden encontrar esta información en internet, financian campañas electorales presidenciales en todo el mundo. Luego que llegan al poder, se vuelven incondicionales de la agenda del Club de París. ¿Y qué es lo que han logrado esta gente con todo el dinero que tienen? Financiar organismos internacionales, cooptarlos. Han cooptado la ONU, el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF. Y antes UNICEF, que era la institución buena que luchaba por los niños, UNESCO, que era el perfil de la educación correcta para el mundo, está promoviendo a presión. No es que está recomendando, es que están presionando para que se imponga la ideología de género en los países. Y lamentablemente los países que están con gobernantes comprometidos con este sistema de corrupción son los que están imponiendo esto. Por eso es que no les entran balas, o sea que están millones de personas protestando en las calles, los padres mandando sus cartas de objeción de conciencia a las UGELs y al Ministerio de Educación diciendo: no quiero que le enseñen a mi hijo ideología de género. ¿Y saben qué les responden? Les mandan una cartita: señor, usted está equivocado. En el Ministerio de Educación y en ningún extremo del currículo nacional ni en los libros del Minedu hay nada relacionado con ideología de género, porque la ideología de género no existe. Esto es un mecanismo que están usando en todos lugares del mundo. Me encontré con un experto en educación colombiano que le pregunté: ¿cómo hicieron en Colombia? Bueno, es que descubrimos que esto lo estaban enseñando en la escuela y fuimos al Ministerio de Educación y nos dijeron, en primer lugar, que no había ideología de género en el sistema educativo, que dónde estaba, y cuando les mostramos que sí estaba y les salimos a hacer la denuncia a la calle, pasaron al plan B. ¿Cuál fue el plan B? Dijeron: la ideología de género no existe. ¿Ustedes han escuchado esto? ¿El diablo no existe? Mucha gente dice: el diablo no existe, eso es una invención de los curas para asustar a la gente, ¿no? Vale, ustedes habrán escuchado esto. Pero lo cierto es que es la misma forma en que actúan para negar lo que en verdad existe, pero que es una estrategia de penetración y de manipulación de la conciencia humana, el hacerle creer que no existe. Porque si yo, por ejemplo, ahora empiezo a repetirles toda la noche, toda la noche, pero el tiempo que me queda por hablarles, de que ustedes en realidad están pensando que son lo que son, pero en realidad no son lo que son. Van a llegar a su casa y ustedes van a decir: de repente no soy lo que soy. Ese es el poder que tiene la comunicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque miente que algo queda, y después empiezas a dudar, ¿no? Que si soy solo humano o soy un gato, porque de tanto que te están metiendo una mentira. Y eso es lo que usa, ¿no? La publicidad, la comunicación usa eso intensamente para manipular la conciencia de las personas. Y hay gente que está, ustedes han escuchado un laboratorio Tavistock, en el cual hay personas que están dedicadas a investigar cómo se comportan las sociedades del mundo y de qué manera las puedes influir, manipular y controlar. ¿Con qué fines? Con el fin de colonizarlas económicamente. Ya la colonización moderna no es pues con taquetas, no es con metralletas, ni con caballos, ni con lanzas. Es económica. Y a nosotros nos ha estado colonizando Chile. Estaban contentos el otro día en los comentarios de unos periodistas. Por supuesto, esto manejado por el gobierno. Qué bien que se ha reunido, ha habido un gabinete binacional entre Perú y Chile.
Dios santo Dios. Esto lo que está haciendo es concretar algo que ya se está produciendo en la realidad. Nos han venido colonizando hace varias décadas con la permisividad y el apoyo y respaldo de nuestros gobernantes que están metidos en el sistema de corrupción, y en este momento la gran empresa y los negocios más importantes que se mueven en el país son chilenos. Y entonces, ¿qué cosa? Te están reuniendo porque para Soros y este sistema de poder internacional tienen una estrategia de gobiernos regionales. Y lo que piensan es, como Chile ya invadió Perú, entonces que de una vez pues se consolide lo que es un gobierno binacional, que se pongan de acuerdo, porque definitivamente nuestro gabinete ministerial debe obedecer órdenes de los negocios chilenos, porque ellos son los que están controlando la economía del Perú. Y esto es espantoso. Y los peruanos no nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo, y los que nos damos cuenta, estamos como que, bueno, ¿y qué cosa puedo hacer yo? Pero sí podemos hacer. Y en el tema que concretamente yo quiero dejarles la preocupación para que no nos quedemos conformes con lo que está pasando. Lo que está pasando es muy grave. Es que nos quieren colonizar económicamente. Y para colonizarnos económicamente nos quieren quebrar la identidad nacional. El patrimonio más fuerte que tiene una nación es su conciencia moral, su fortaleza moral. Y si nos quiebran eso, entonces nos dominan. Si los jóvenes que en este momento van a ser las futuras generaciones que van a estar al frente del país, son personas que se van a dejar doblegar moralmente, porque van a ser personas interesadas, como decía el padre Meloni, ¿no?, en tener su carro, su casa, sus necesidades materiales cubiertas, y no les va a interesar soberanía. ¿Qué es eso? Patriotismo, ¿qué es eso? Defensa de territorio, ¿qué es eso? No, si nosotros somos ciudadanos del mundo, eso era para los viejitos. Ya los viejitos no están, ¿no es cierto? Pero nosotros somos modernos, progresistas, y tenemos que pensar en que somos ciudadanos del mundo. A mí me pareció aterrador coger los libros del Minedu y encontrar eso. Ustedes hacen una explicación de que los niños que están leyendo esto son ciudadanos del mundo, y que están viviendo en un mundo globalizado, y que por tanto la mente, el criterio es que son parte de un mundo en el cual ellos son ciudadanos, y que este tema de la pertenencia a un país, a una patria, no existe. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no hay nada que defender. Escuchaba a un padre Suárez, argentino, hace unos momentos, un video que ha grabado, en que dice, están postulando, ¿no es cierto?, la identidad, la sin identidad del ser humano, sin Dios y sin patria, y sin familia, sin Dios y sin patria. ¿Cuántas veces las declaraciones de identidad pasan por el Dios y por la patria? Por Dios y por la patria. ¿Y quién no hace las cosas y se esfuerza en la vida sino por su familia también? ¿No es cierto? Es lo que te motiva, es el motor que hace que el ser humano se esfuerce en la vida. Todo eso lo quieren quebrar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para defender a los niños, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros hermanos, qué sé yo, de nuestros vecinos, los niños en general, para defender nuestra nación? Entonces, vamos a ver que este ejercicio, eso no lo van a encontrar en ninguna parte, lo he preparado para ustedes. ¿Qué cosa es esto? ¿Ya? Les voy a hacer ver cómo es que con este cuadro, y lo he traído impreso para repartírselo, cómo es que estos principios que nosotros creemos y compartimos, el 98% de la población cree en estos principios, que son los principios universales que la humanidad ha aceptado como los que deben regir la vida del hombre, de la familia y de las sociedades del mundo. Entonces, esto es bien importante, porque aquí nos vamos a dar cuenta qué es realmente la ideología de género. Entonces vamos a ver que el cristianismo postula la castidad hasta el matrimonio, ¿no es cierto? Es un principio cristiano. Y eso, por si acaso, está en 1 Corintios 7:2, ¿no es cierto? He puesto las citas bíblicas para que ustedes ya las estudien en su casa. ¿Qué es lo que dice la ideología de género? La promiscuidad, promueve la promiscuidad sexual. Segundo, el cristianismo dice matrimonio entre varón y mujer. Y está Génesis 2:24, Mateo 19:5. ¿Y qué cosa dice la ideología de género? Propone el matrimonio homosexual y otros de relaciones antinaturales. Hay gente que se está casando con su auto, con un árbol, y bueno, y entre personas del mismo sexo ni qué decir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice el cristianismo? Sexualidad en el matrimonio. O sea, el ejercicio pleno de la sexualidad del ser humano se realiza ¿en dónde? En el matrimonio. ¿Qué es lo que dice la ideología de género? Libertinaje sexual. ¿Para qué vas a pensar en casarte? Libertinaje. En realidad los homosexuales piensan casarse porque aspiran a tener
el mismo patrón que el resto de la sociedad, pero la mayor parte está en un libertinaje sexual, heterosexuales, homosexuales, toda la gente, por una ideología de género que lo promueve a través de la televisión, el cine. Los chicos están viendo que están en el colegio, los chicos acostándose, y yo, ¿por qué también? ¿No? Es lo más normal, porque es toda la cultura que está impregnada de la ideología de género. Cuarto, fidelidad al matrimonio. ¿Dónde está esto? Hebreos 13:4. Y esto, ¿qué propone la ideología de género? Matrimonio abierto. ¿Qué es matrimonio abierto? Que están casados, pero cada uno puede estar con quien mejor le parezca. Esa es la ideología de género. ¿Sí? ¿Puedes subirlo un poquito? Quinto, familia basada en el matrimonio. O sea, que es bien claro que tú puedes formar una familia si es que te casas, según el cristianismo. Entonces, ¿qué cosa? Esto está en Génesis 1, 27 y 28. ¿Qué cosa dice la ideología de género? Antifamilias diversas en convivencia o falsos matrimonios. Ustedes ven que cada cosa, lo que dice la ideología de género es exactamente lo opuesto. No es que es una variación, es exactamente lo opuesto. Y esto es bien interesante como ejercicio de evaluación y de análisis de lo que realmente es la ideología de género. El siguiente es pudor. 1 Timoteo 2:9, Levítico 18:6 al 19. El pudor es inherente al ser humano. Pero ustedes han visto esas marchas del orgullo gay, que son uno tiene vergüenza ajena, ¿no? Porque están exhibiendo sus carnes de la manera más grotesca, porque no tienen la menor preocupación, no tienen el menor concepto de pudor. ¿Y qué es lo que más bien ellos propugnan? Una impudicia agresiva, ¿no? Agresiva, porque te agrede su impudicia. El siguiente, inocencia de los niños. Muy claramente lo dice Marcos 10:14 al 16, Mateo 18:3 al 6. ¿Y qué cosa dice la ideología de género? Niños tienen derecho a ejercer su sexualidad hasta con adultos. Lo dicen los manuales del Minedu. Los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad plenamente. Objetivo del módulo: vive y ejerce su sexualidad plenamente. ¿Qué es eso? ¿Quién? Los niños. Porque los que son ideólogos de la ideología de género han sido pedófilos, han terminado locos en psiquiátricos y muertos en situaciones muy extrañas. 8. Dignidad por la integridad. La integridad humana genera dignidad. La dignidad es el reflejo, el resplandor de la integridad espiritual, moral y física del ser humano. Y esto es lo que nos enseña Efesios 4, 5, 6 y del 1 al 9. En tanto, por ejemplo, la ideología de género, ¿qué es lo que hace? Quiebra la integridad humana y genera indignidad, porque ese es el mecanismo por el cual se convierte el ser humano en una cosa. Se deshumaniza, se desnaturaliza lo que realmente es el ser humano para cosificarse. Y ese es el diseño que se pretende, porque ¿cómo dominas un pueblo, una sociedad entera? ¿Cómo dominas al individuo si tiene una fortaleza moral que le otorga la dignidad que viene de la integridad? Entonces tienes que quebrarlo, y la ideología de género quiebra esa integridad y destruye la dignidad humana. Siguiente es la identidad del hombre. La identidad del hombre es, según Génesis 1:27, ¿no? Y Dios hizo al hombre varón y mujer, los creó. Y entonces no hay más. Muy bien, ¿y qué cosa dice la ideología de género? Que cambio libre de identidad sexual, porque la construcción del género es resultado de las vivencias sociales, de las experiencias de vida. Es el concepto de construcción social del género. Estos conceptos están en el currículo y en los documentos de educación sexual del Ministerio de Educación. Siguiente. El cristianismo condena las relaciones sexuales antinaturales, ¿no? Esto está en donde Levítico 18:22, Romanos 1:18 al 32, porque la gente dice, eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no está. Falso, en el Nuevo Testamento sí está. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar que está muy claramente en Romanos 1:18 al 32. Y ¿qué cosa dice la ideología de género? Fomento de las relaciones sexuales antinaturales. Las están promoviendo para que haya más relaciones sexuales antinaturales. 11. La realización espiritual. La realización del ser humano es de carácter espiritual, y eso lo conduce al logro de la paz y de la felicidad. Esto está bien claro en Gálatas 5:22 y 23. Ese cero nos salió de más, no sé, para hacer tipear. La ideología de género, ¿qué es lo que promueve? Dice que el ser humano se realiza y logra la felicidad en base al sexo. Por supuesto, al sexo distorsionado.
Eso es lo que dice la ideología de género. Lo dicen los manuales del Minedu, sorprendentemente, que lo que conduce a la felicidad al ser humano es precisamente el sexo. Y decirle a un niño pequeño, tú vas a ser feliz en tanto más sexo practiques, eso explica las fiestas de perreo, las fiestas semáforo de los últimos años en la escuela secundaria, porque en 2008 empezaron las enseñanzas de ideología de género en secundaria y no lo sabíamos. Recién nos hemos enterado de eso en octubre del año pasado. Y por último, el deber de los padres de educar a sus hijos en todos estos principios está en Deuteronomio 6 al 7, en Deuteronomio 11, 18 al 19 y en Proverbios 22, 6. ¿Y qué es lo que dice la ideología de género? Que hay que quebrar, cortar la relación entre padres e hijos y fomentar la autonomía de los niños para que puedan decidir. Niños decidiendo. ¿Qué cosa? Su cambio de sexo, tomar hormonas químicas, anticonceptivos y todo lo relacionado a lo que ellos están promoviendo por la ideología de género. Ha habido padres en Estados Unidos que me dicen, yo ahorita me he enterado de que mi hijo está hablando que se va a cambiar el sexo. ¿Qué cosa? Explíqueme, ¿qué le están hablando a mi niño que está jugando estas cosas? No, su hijo no está jugando. Su hijo ha decidido cambiarse el sexo, señor. Señorita, mi hijo tiene 11 años. No, señor, él ya firmó un formato. ¿Cómo que ha firmado un formato? Tiene 11 años. Ya firmó un formato porque de acuerdo a ley tiene capacidad para decidir, entonces se le va a operar. Y ya se le ha reportado al área de salud correspondiente para que lo operen a su niño. Y el niño ha pasado, muchos niños han pasado por operaciones quirúrgicas para cambio de sexo, por supuesto en una edad que ni siquiera saben, creen que están jugando. Para eso en esa edad los niños están jugando. Bueno, pues algunos padres han salido a denunciar esto por los medios, los han metido en la cárcel, por estar atentando contra los derechos sexuales y reproductivos de sus niños. Muy bien, entonces, ya nos hemos dado cuenta de esto. ¿Puedes bajar al principio? ¿Qué es esto entonces? Si todo lo que nosotros estamos viendo acá es cristianismo, principios y valores cristianos, ojo, que esto no solamente lo compartimos los cristianos católicos y evangélicos, sino esto es la cultura del mundo que ha aprobado esto como principios para la vida individual y social. Esto es anticristianismo. ¿Y qué cosa es anticristianismo? Es satanismo. Esto es satanismo. Hay que quitarle la careta a la ideología de género y hay que llamar las cosas por su nombre. Yo no tengo miedo de decir esto. Me están seguramente sacando por el Facebook. No tengo miedo. A mí no me aterra que vayan a decir, uy, la doctora Mejía está haciendo una interpretación espiritual. Es que esto es espiritual. O está haciendo interpretaciones políticas. Es que esto es político y esto es espiritual. Y si nosotros no reconocemos las cosas, entonces vamos a servir como cómplices de lo que nos están haciendo. Tenemos que hablar las cosas como son. Esto es satanismo y nos están imponiendo el satanismo como religión oficial y obligatoria a través del Estado. No solamente a nuestros niños por medio de la educación, sino que nos la están imponiendo por todos los medios, a través del sector justicia, de la mujer y poblaciones vulnerables, desarrollo social, cultura, salud y por supuesto educación. Y donde pueden meterlo hasta en el agua, lo están metiendo. Porque la consigna es meter el enfoque de género en todas las políticas públicas. ¿Qué hacemos los padres? Pero antes de ver qué cosas hacemos los padres, vamos a ver la siguiente hojita. ¿Puedes subirlo? Esto es quitarle la careta a la ideología de género. Quitémosles la careta. No dejemos, eso es la ideología, no sé, pues hablan de los homosexuales. Ustedes saben que los homosexuales los están usando como muro de contención de la protesta social de la gente que constituye una reserva moral en sus naciones y que sale a protestar frente a esto. ¿Y por qué? Porque lo han medido. Esto es una estrategia. Cuando salga la gente que va a decir, no, yo no acepto esto para mis hijos, no acepto que me impongan esta cultura, ¿a quién les ponemos del otro lado? Ya sé, a los homosexuales. Entonces los homosexuales, grupos que lo están pagando, no estamos hablando de los homosexuales en general, estamos hablando de aquellos que son grupos organizados y que están recibiendo millones de dólares de este grupo de poder que está detrás del Club de París. Entonces esta gente está recibiendo dinero y se dedica las 24 horas del día a imponer la ideología de género en las naciones. Pero como no tienen peso político, a pesar de que ya se han constituido en grupos de presión política, han apelado a utilizar a partidos políticos de izquierda. Entonces no es tanto que sale de las izquierdas este pensamiento, sino que se las han inoculado, ¿no? Y los han levantado como defensores de los mismos argumentos para que haya pues un mecanismo de poder, de influencia política
en los diferentes países. El Sí Podemos de España es el que está llevando la agenda. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque hay una gran presión y un gran financiamiento para campañas electorales. Y en este momento usted no le llama la atención que el Frente Amplio, en este momento hay millones de personas en situaciones de pobreza, trabajadores sin derechos, con contratos CAS, con contratos de servicios, es decir, con una situación espantosa de subempleo y desempleo, pero ellos están con la agenda gay. O sea, la agenda gay es la prioridad para este gobierno, para el Frente Amplio, y es un horror. ¿Por qué? Por los intereses económicos que están detrás, ¿no? El país se desangra, la delincuencia nos ha copado, duerme y desayuna con nosotros la delincuencia, pero ellos están interesados en la agenda gay, porque es la imposición de esta ideología que en realidad es anticristianismo como religión obligatoria para el Perú. ¿Y por qué partidos de izquierda? Porque como son por lo general ateos o agnósticos, entonces son la gente más utilizable para estos fines. Entonces, ellos han engranado perfectamente con defender esta agenda. Entonces aparece como que el neomarxismo está impulsando esto, y sí, lo está impulsando, pero hay de por medio, ¿no?, otro interés que es mucho más grande. O sea, digamos que no hay ideólogos neomarxistas, sino que es esta gente que maneja muchísimo dinero, convoca gente que escribe, gente que opina, intelectuales, y les mete el tema y le dice: tú sal a defenderlo. Muy bien, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanto, perfecto, yo salgo y hablo, escribo, pongo mi foto, y eso es lo que han hecho con todos estos ideólogos de la ideología de género en el mundo. Muy bien, entonces miren, si ustedes van a decir: oye, eso es satanismo, tú eres un retrógrado, ortodoxa, chiita, no, católico, y por tu culpa el país no va a progresar, ¿qué es lo que te dicen? Homofóbico. Entonces, un momentito, ¿ya? Estos principios que nosotros compartimos en nuestra fe cristiana son totalmente reconocidos por todos los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito. Y miren qué importante: principios cristianos en los derechos humanos sobre matrimonio y familia reconocidos en el mundo. Porque estos tienen que ver, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que ver en el ámbito americano, pero en todo el mundo se comparten los mismos principios. Y el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿qué cosa dicen? Que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pero no cualquier familia, pues, porque a continuación dice: se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Aquí hay tres conceptos jurídicos muy importantes, universalmente aceptados, que son profundamente cristianos. Uno, que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Segundo, que no puedes constituir una familia si no te casas, porque no está separado. No hay otro artículo que dice: se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, y tres, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a fundar una familia. No, señor, dice: y a fundar una familia, porque es la consecuencia de que te cases. Dígame si estos no son los principios cristianos que acabamos de revisar. Es cristianismo. Y por último dice: si tiene edad para ello. O sea, hay un concepto de que tú no puedes jugar al matrimonio a los 11 años, ¿no es cierto? Sino que tienes que tener la edad núbil, que dicen los tratados, la edad para casarte y fundar una familia, cuando tengas la madurez intelectual, moral, espiritual, física, económica, para casarte y fundar una familia y afrontar la responsabilidad de criar hijos. Entonces, esto son los derechos universales, reconocidos no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden esta gente que está utilizando a los homosexuales? Es quebrar estos principios. Pero no se puede. Ahora vamos a ver más adelante por qué. A ver, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo, individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. Sigue más arribita, porque miren, dice: no podrá por tanto admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres,
sobre pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nadie puede decir, oye, por ejemplo, no me han reconocido el derecho de las abogadas, ¿no es cierto? De las abogadas, por ejemplo, a tener 3 sueldos adicionales en el mes de julio y en el mes de diciembre. ¿Por qué? Yo quiero mi derecho, pues se me ha ocurrido que debe ser mi derecho. Entonces, ¿pero por qué para las abogadas, ¿no?, que tengan 3 sueldos? Porque yo quiero, pues, ¿no? Es un poco así que están en una situación de generar una legislación de exclusividad que va en contra del sentido del principio y el derecho universal de igualdad ante la ley, de que todos somos iguales ante la ley, y todos estos derechos humanos que han sido aprobados por los tratados internacionales y por nuestra Constitución reconocen los mismos derechos para todas las personas. Eso incluye a los grupos LGTB. Entonces no es cierto que ellos no tengan derechos, tienen exactamente los mismos derechos que todos nosotros. El tema es que ellos quieren derechos adicionales, derechos de privilegio, derechos de exclusividad que les permitan hacer lo que ni la Constitución ni los tratados internacionales les pueden reconocer como derechos humanos. ¿Por qué? Pues el siguiente: ningún tratado internacional de derechos humanos reconoce el supuesto derecho al matrimonio homosexual. No existe eso. Tampoco reconoce el derecho al aborto. No reconocen tampoco la adopción de niños por homosexuales, ni el consumo y reproductivo de los niños. No existe eso. No hay una norma que reconozca eso en los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque irían en contra de los derechos humanos ya reconocidos que protegen estos tratados. ¿Cuáles son? La vida del concebido. Segundo, el derecho al matrimonio entre varón y mujer, como lo acabamos de ver. La familia consecuente del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. La integridad de los niños, que lo defienden todos los tratados internacionales y los especializados de niños y adolescentes. Y la salud de las personas. Entonces hay ya derechos reconocidos. Entonces lo que ellos pretenden que se reconozca como derechos en nuestra legislación no se puede reconocer. ¿Por qué? Porque serían inconstitucionales. ¿Puedes subir un poquito? Es inconstitucional legislar lo contrario. Entonces está claro que cuando están discutiendo y dicen, es que se trata de derechos humanos. ¿Se acuerdan que la ministra de Educación dijo lo siguiente? Estamos ante una situación de derechos humanos y por tanto los padres ni nadie puede venir a discutir. El Estado tiene la capacidad coercitiva de imponer estas políticas de educación porque se trata de derechos humanos. Yo le contesté con un pronunciamiento de que esto no tenía nada que ver con derechos humanos, que lo que estaban pretendiendo era engañar a la población y que lo que ellos pretenden que se apruebe como derechos humanos más bien vulnera los derechos humanos ya reconocidos. Y se dirige más bien a vulnerar otros tantos más, porque encima están queriendo sacar leyes para que nosotros no podamos opinar, para que si alguien me graba esto me hagan 20 procesos penales como le han hecho a un pastor que se permitió hablar de Levítico 20, ¿no? Entonces y nadie ha dicho, ustedes han visto el escándalo que hicieron, ¿quién grabó? ¿Cómo es posible que grabaran a los ministros en la conversación con Edgar Alarcón, el contralor, que lo han sacado en medio de una farsa de desprestigio, no al estilo Montesinos, y ahora que la sacan a las otras procuradoras, creo de la manera más penosa, y en el contexto que se ha nombrado como nuevo contralor a un ex empleado, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha trabajado para Kuczynski y para Fernando Zavala. Entonces, realmente todo esto es preocupante lo que está pasando en el país, porque se han cerrado todos los espacios de control. O sea, ya quieren un gobierno dictatorial y sin ningún control. Y lo peor de todo, ¿no?, que todo esto parece en el fragor de una alianza que ya se está concretando con el Partido de Fuerza Popular. Entonces, esto que en este momento nosotros estamos viendo como muy peligroso, nosotros teníamos grandes esperanzas en que la bancada de Fuerza Popular, que es en mayoría en el Congreso, empiece a sacar proyectos de leyes en contra de lo que está pasando. O sea, que pongan en la cortapisa, porque ustedes saben que el control democrático de los excesos del Poder Ejecutivo se pueden hacer a través del Poder Judicial en lo que respecta a su competencia, y en la parte política y en materia legislativa por el Congreso de la República. Pero dadas las circunstancias, realmente es preocupante lo que está pasando. Entonces, la pregunta, y volviendo a nuestro tema, ¿qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos? ¿Puedes regresar a la primera hoja? Si ustedes ven la primera hoja, donde están los principios cristianos, está un poquito más a la izquierda, pero bueno, todos esos principios
tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Ya, muy bien. Yo les digo, esto es una ayuda muy importante, por eso lo vamos a repartir ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes enseñan a los niños desde chiquitos estos principios, leyéndoles la Biblia, pero y si no entienden, un niño de 6 años entiende, un niño de 6, de menos de 6 simplemente tienes que decirle no te dejes tocar por nadie. Si alguien se te acerca y se muestra muy cariñoso, corre y pega de gritos y avísame, pero a ti nadie te toca. Estas partecitas, nadie, no dejes que nadie te ponga un dedo, sal corriendo, grita. No, hay que enseñarle a los niños. No, a esa edad, ¿qué más le vas a enseñar? No les puedes enseñar más nada. Pero ya más grandes, yo he escrito un plan de educación sexual integral para la integridad y dignidad de los niños y adolescentes, pero ahora ya no hay tiempo para, yo lo tengo en el USB, pero necesitaríamos por lo menos 1 hora y tenemos poco tiempo ya y están cansados para explicarlo. Pero ese plan es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Solamente les voy a enseñar unas imágenes para que vean cómo sí se puede enseñar a los niños conceptos básicos de lo que es integridad para que aprendan a defender su dignidad. Cuando yo veía las notas de las fiestas del perreo y de las fiestas semáforo, yo preguntaba, ¿qué les están enseñando en la escuela secundaria? Por Dios, no tienen estos chicos la más mínima noción de integridad ni de dignidad humana, ni ningún respeto ni amor propio. ¿Qué les están enseñando? Nada, les están haciendo lo contrario, o sea, ideología de género. Por eso es que estaban comportando de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Si nosotros les enseñamos estos principios, ustedes saben que la palabra de Dios tiene poder, no son palabritas, tiene poder. Entonces ese poder se implanta en el espíritu humano, en el alma humana, hasta en el cuerpo, hasta en las células del niño. Y cuando se presenta una oportunidad en que alguien le dice lo contrario, dice, no, así no es, profesora. Miren, yo estoy conversando con maestros en todo el país y me dicen, ¿saben quiénes son una pulga en el zapato de los maestros que están queriendo enseñar ideología de género? Los cristianos, los chicos cristianos. ¿Por qué? Porque les han enseñado en su casa, en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? A la hora que el profesor quiere, que no, profesor, así no es. ¿Por qué? Porque esto es así, así, así. Me ha hecho acordar cuando yo estudiaba en San Marcos Derecho. Entonces a mí nos querían adoctrinar en materialismo dialéctico, materialismo histórico, todo el marxismo, ¿no? Entonces mi profesor sufrió conmigo, porque yo tenía 17 años, pero le discutí, como no tienen idea, todas sus ideas, y no puedo adoctrinar a nadie, porque cada cosa que decía, profesor, no. ¿Por qué? Porque había sido formada desde muy pequeña leyendo la Biblia. Entonces entendía las verdades que son inmanentes. Eso no es un tema de que si lo creemos o no lo creemos. Si no lo crees, te lo perdiste. Pero es que la verdad es, más allá de lo que pensemos de ella, la verdad es. No es que tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, eso es el relativismo. Que cada uno tiene su verdad, falso. La verdad es una, y si lo que tú pienses o lo que piensen todas las personas de la verdad, no cambia la verdad. La verdad es. Entonces, lo que tenemos que hacer para proteger a nuestros niños es enseñarles la verdad. Y entonces enseñarles los principios bíblicos sobre la vida del hombre para que sean felices. ¿Y saben qué cosa? Cuando esto tú le metes en la conciencia a los niños, cuando llegan a la adolescencia y vienen a enseñarles otra cosa o quieren inducirlos a hacer otra cosa, no pueden, porque es fuerte en ellos para rechazar lo malo. ¿Cómo puede un niño rechazar lo malo cuando tiene lo bueno metido en el corazón? Cuando tiene lo bueno metido en la conciencia. Y es absolutamente imposible que traten de inducirlo a hacer lo contrario, porque está fuerte. No es una idea vaga, no es una idea intelectual, es algo que se ha hecho vida, que se ha hecho fuerza y poder en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces rechaza lo malo. Y puedes poner, hay unos dibujitos ahí, imágenes niño, dice, imágenes niña. Pon imágenes, no, dice algo así como niño, porque esto es parte de la metodología de enseñanza del plan de educación sexual. Un ratito. Dice imágenes niño. Es el día de... Es Word también, Word. No es otra cosa. Imágenes niña o foto niño. Pon niña y niños. Niña. Eso no es mío. No, eso no es mío. Acá, traje de niña. Miren, por ejemplo, yo esto lo desarrollé en Ayacucho, pero sin los dibujitos. Más arriba.
Ya. ¿Ven esta niña contenta? ¿Puedes centrarlo? Ya. Esa niñita contenta está con un vestidito dorado. ¿Ya? Esa niñita contenta, es bien fácil que tú le enseñes a un niño de 3, 4 años esto. Y tú le digas, mira, ese vestido dorado, tú lo tienes ahora porque eso refleja tu dignidad. Pero ¿puede un niño de 3 años entender eso? Sí, depende de las palabras que uses. Entonces, le explica lo siguiente. Cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están sanitos, estás sin ninguna herida, sin ningún corte, sin ninguna falla en tu integridad, entonces tú estás con ese vestido doradito, que es el símbolo de que estás vestido de dignidad, que estás vestida de dignidad. También tengo de varoncitos, ¿no? Estás vestida de dignidad. Cuando tú haces cualquier cosa mala, por ejemplo, me dices que no has roto tú el florero, cuando sí lo has roto, entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes poner la siguiente imagen? Entonces, tu vestido empieza a tener esos huecos y manchas porque tu integridad se ha quebrado. Cuando le pegas a tu hermanito porque, qué sé yo, por cualquier razón, ¿no es cierto? Le pegas a tu hermanito y después dices, no, yo no le he pegado, pero tu hermanito está llorando y tú dices que no le has pegado, pero has hecho algo malo, entonces sale otro huequito y mira, ya no está sonriente, ¿no? Está triste. ¿Por qué? Porque no hay manera de estar feliz en esta vida si tu integridad tiene huecos, tiene daños, tiene resquebrajaduras, entonces tu dignidad se va afectando. Y mira que tú quieres que tu vestido esté así. Ningún niño quiere que su vestido esté así. Siguiente. Y cuando se ha quebrado por completo la integridad de un niño, ¿no es cierto?, de una niña, mira cómo está tu vestido. ¿Tú quieres que tu vestido sí esté negro, feo, horrible? No. Ya, muy bien. Entonces tú tienes que enseñarle, esto es tan fuerte. Si tú crees que a un niño empiezas a enseñar esto desde los 3 años, ¿tú crees que a los 14 le dicen, vamos a una fiesta de perreo? Paso, yo no voy. ¿Por qué? Porque tiene fuerte en la conciencia la preservación, cuidado de su integridad y de su dignidad. ¿Se dan cuenta? Nunca se va a olvidar en toda su vida del traje doradito y del traje que estaba con huequitos y del traje totalmente negro. Nunca se va a olvidar. Creo que a nosotros nos debieron enseñar eso también. Desde bien chiquitos. Y que aprendan que y conforme van creciendo les vas enseñando qué cosas pueden generar huecos, ¿no es cierto?, o resquebrajaduras en su integridad. Y les vas enseñando los conceptos de integridad y dignidad a lo largo de su vida, en cada cosa, en cada área de la vida. Los padres tienen que tomar su lugar. El día de hoy ha publicado Álvarez Miranda, creo, el ex miembro del Tribunal Constitucional, que fue Ernesto Álvarez Miranda, un artículo sobre, de puro derecho, sobre la educación en el hogar. Es un derecho fundamental. ¿Es cierto? El artículo 12, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que es derecho de los padres elegir la educación de sus hijos en función a sus propias convicciones. Eso nos lo están pisoteando. O sea, dice el Ministerio de Educación que tiene la facultad de imponer esto. Falso, no lo puede ser. Es más, cuando algunos padres en Arequipa, ¿sabes que los arequipeños son arequipeños, ¿no? Dijeron, no vamos a mandar a nuestros hijos al colegio hasta que quiten del currículo nacional todo el tema de la ideología de género. Y sabes lo que comentó una fiscal, que aquel padre o madre que no mete a sus hijos al colegio, ella los iba a denunciar penalmente. Un abuso, es abuso de autoridad. Y además, indebido uso del ejercicio punitivo del Estado, coercitivo del Estado y de la acción penal para formular una denuncia sin motivo. Especialmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde ha sido tan fuerte la imposición de la ideología de género, hay padres que han dicho, no voy a mandar a mis hijos al colegio. Yo conocí a un juez hace poco, un juez federal, que no mandó a sus hijos al colegio, decidió no mandarlos al colegio, para que no les enseñe ideología de género. Y era un juez federal, porque no podía exponer a sus hijos que los malogren en la escuela. Y entonces se puso de moda, hasta ahora, el homeschool, la escuela en el hogar. La escuela en el hogar. ¿Y qué hicieron? Algunos padres se juntaron, pues 8 o 10 padres, y buscaron maestros para que les enseñen en la casa. A la hora del recreo salían al parque y han sido, después de unos 15 años, los mejores alumnos en las universidades, los mejores formados, bien preparados.
O sea que, porque uno dice, uy, pero no va al colegio y ahora, pero mucho mejor preparados que los que fueron a la escuela pública. Y entonces estamos nosotros en una situación en que vamos a tener que tomar decisiones trascendentales, porque realmente lo que tenemos que hacer de aquí en adelante son cosas, un proyecto sobre prohibición de la ideología de género en todas las políticas públicas. Y esto, lamentablemente, ¿no es cierto?, yo veo que va a correr peligro con este acuerdo que ha habido entre Keiko Fujimori y Kuczynski, porque entonces una de las grandes preocupaciones que tenía el gobierno era precisamente no tener ese contrapeso en el Congreso. No habiendo el contrapeso democrático en el Congreso, entonces en ese terreno yo no veo la posibilidad de que se vaya a poder canalizar este proyecto. Es un proyecto muy bueno porque es para prohibir la ideología de género en todas las políticas públicas, pero tendremos que hacer un referéndum porque tenemos el derecho a eso. Y llevaremos el tema referéndum porque no vamos a permitir que nos hagan esto. No vamos a permitir que destruyan a 10 millones de niños peruanos que van a la escuela, ni vamos a permitir que nos destruyan la nación. Creemos que en este momento los padres, los ciudadanos que son una reserva moral para el país, tienen el deber, tenemos el deber de ponernos al frente. ¿Y saben qué cosa? No hay poder humano, no hay concierto de voluntades, por mucho dinero que tengan en el mundo para manejar a la gente que se deja manejar, que pueda contra la fuerza del bien, de la verdad, de la justicia y de la dignidad de un pueblo. Y eso somos nosotros. Dios los bendiga. Gracias. En nombre de la parroquia, del párroco, de las pastorales, y agradecemos la ponencia. Nos ha despejado, igual que el padre, bastantes dudas. Por favor, otro fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Estamos concluyendo, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero han sido dos ponencias de lujo. Creo yo que para nosotros, que somos de la parroquia, llevamos mucha enseñanza y es un tema que por allí ya escuché que me decían, tomemos nota porque todavía hay otros temas que abordar en relación a ideología de género. Entonces, más adelante, sí, que se vuelva a repetir, están viendo, los estaremos convocando, creo yo, nuevamente. Ya, ok. Sí, van a entregar en la puerta las presentaciones, uno por familia. A nombre de nuestro párroco, el padre Edgardo Chero, quien saben hoy se encuentra en Roma por un tema de reunión de su congregación, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecer al padre Augusto Meloni Navarro y a la doctora Beatriz Mejía. Gracias por ser una ponencia de primera.